Como ya lo habíamos anunciado, hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de la doctora Giomar Alonso Cano, quien es representante de la UNESCO en el Perú y quien nos va a conceder una gran entrevista, esto en el marco de la celebración por el 30 aniversario del Día de la Libertad de Prensa. Un gusto poder saludarla y poder contar con su presencia el día de hoy. Muchas gracias, Melissa. Estoy realmente encantada de estar con ustedes esta tarde en USIL Noticias. Un gusto. Quisiera iniciar esta entrevista básicamente dando relevancia a la temática de este año, denominada Dando forma a un futuro de derechos, la libertad de expresión como motor de los demás derechos humanos. En ese sentido, quisiera empezar preguntándole ¿cómo recibimos este 30 aniversario de la libertad de prensa dentro del marco del Perú? ¿Hay algún enfoque especial por parte de la UNESCO que este año lo está direccionando? Bueno, vamos a ver. Lo primero de todo, comentar que es una fecha importante. Es decir, todos los 3 de mayo, en los últimos 30 años, se celebra este Día Mundial de la Libertad de Prensa. Entendemos desde Naciones Unidas que la libertad de prensa es la piedra angular de sociedades democráticas. Sin debate de ideas, sin hechos e investigaciones verificadas, probadas, sin diversidad de perspectivas, la democracia se diluye y se convierte en la sombra de sí misma. Y el Día Mundial de la Prensa justamente se crea para eso, para celebrar la libertad de prensa, para recordar a los gobiernos la necesidad de respetar sus compromisos con la libertad de prensa, con la libertad de expresión, con el acceso a la información y con la seguridad de periodistas. También es un día de reflexión para los profesionales de los medios de comunicación sobre cuestiones de libertad de prensa y ética profesional. Es un día de apoyo también a aquellos medios de comunicación que son blanco de restricciones, justamente, que son blanco y se les niega la libertad de expresión y de comunicar libremente. Y es también un día para recordar a los periodistas que perdieron su vida en la persecución de noticias. Entonces, es este momento que nos damos. En el Perú, hoy hemos empezado estas celebraciones, esta mañana, justamente, digamos, cumpliendo todas estas funciones, pero sobre todo nos hemos focalizado en presentar un trabajo que se lleva haciendo en los últimos 18 meses más bien, que es la hoja de ruta de acciones prioritarias para fortalecer la libertad de expresión y la seguridad de los y las periodistas en el Perú. Ahí hemos puesto el foco, esta mañana se ha presentado públicamente y seguimos con esencialmente 2 seminarios o 2 webinarios mañana sobre el día, el 4 y el 5, hay 2 webinarios abiertos, uno muy focalizado en jóvenes periodistas y el otro problematizando la cuestión de libertad de prensa, de libertad de expresión y acceso a la información en el Perú. Son hitos que se marcan, digamos, en estas celebraciones y ahí es donde hemos puesto el foco en el Perú. Ahora, comenta acerca de estos webinars que se vienen el día 4 y 5 de mayo. ¿Y en qué van a consistir esos webinars? Considerando algo que yo quisiera consultarle de manera personal, ¿qué papel cumplen las organizaciones internacionales, en este caso la UNESCO, dentro de la protección y promoción de la libertad de prensa a nivel nacional en este caso, ¿no? Vamos a ver, para responder en primer lugar a su pregunta sobre los webinarios, son webinarios que permiten dar acceso y poner en mesa distintos temas de agenda, ¿no? Pues esa es la gran ventaja hoy de la comunicación digital y es que en línea podemos dar acceso a un gran número de participantes. Son programas muy completos, tengo aquí el programa específico de 4 a 5 y media de la tarde, el 4 y el 5. Uno realmente está muy focalizado, como decía, en cómo se pasa el testigo a los jóvenes periodistas y el otro está más enfocado, digamos, a la problemática y a los conceptos claves de libertad de expresión, de derechos humanos, de acceso a la información.
El papel de las organizaciones internacionales en el Perú, o digamos, esa es justamente la cuestión, es decir, el Perú y los estados toman y forman parte de acuerdos internacionales, y de los cuales, entre otros, las organizaciones internacionales, digamos, aseguran la secretaría o aseguran su cumplimiento. Entonces, ahí hay todo un trabajo muy importante en el caso de la UNESCO, pero no somos los únicos. Hay otras organizaciones de Naciones Unidas que trabajan en este tipo de cuestiones, que lo que hacen es acompañar a los estados y apoyarlos en el cumplimiento de sus compromisos, en este caso con la libertad de expresión, con defender y promover la libertad de expresión y la libertad de prensa, además de garantizar el acceso a la información. Bien, ahora, continuando con la idea de la temática del 2023, si la libertad de prensa y expresión se ven de alguna forma u otra vulnerados, ¿en qué medida los demás derechos pasan a ser o a estar en peligro? Bueno, eso es claro, eso es justamente esto que decimos, que la libertad de prensa, sin libertad de prensa y sin libertad de expresión, el resto de las libertades corren peligro, ¿no? Y es interesante, recientemente en la UNESCO hemos hecho un análisis de datos sobre las variedades de democracia en 180 países. Y, por ejemplo, se establece una correlación realmente interesante entre libertad de expresión y la salud de otros derechos humanos. Por eso decimos que la libertad de prensa y su corolario, que es la libertad de expresión, están como en el centro mismo de los otros derechos. Este análisis del que le hablaba pues muestra que en países con niveles más altos de libertad de expresión también pues disfrutan significativamente de un nivel más alto de protección de derechos civiles, de derechos políticos, económicos y sociales, como el acceso a la justicia, y hay una correlación también en ausencia de asesinatos políticos con niveles bajos de exclusión, entre otros indicadores como el indicador, digamos, de diferencias de géneros, indicadores socioeconómicos, urbanos, rurales. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que cuanto más libertad de expresión y mayor libertad de prensa, el resto de los derechos sigue. Si se limita, también se limitan el resto de los otros derechos. Y esta es como la base misma y lo que ha sido el centro de todas estas celebraciones, que no solamente en el Perú, en el resto del mundo se están celebrando hoy, 3 de mayo, en Nueva York. Ha habido toda una serie de eventos importantes, digamos, amparados por el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas y otros socios y actores. En América Latina, UNESCO ha organizado más de 5 eventos importantes para celebrar este día. Se está celebrando, se está recordando en todo el mundo y en la región particularmente. Una celebración sin duda para la prensa, sobre todo también peruana, que a veces se ve vulnerada de alguna forma u otra, y se ha visto en distintos casos actualmente, ¿no? Hasta el momento. Ahora, ya trasladándonos en el aspecto de cómo viene trabajando la UNESCO y específicamente con los jóvenes, recientemente la UNESCO consideró a este grupo como prioritario, ¿no? Tanto como beneficiarios como contribuyentes en el campo de la comunicación y la información, ¿no? Qué importante es que nosotros desde que somos, digamos, tenemos de alguna forma u otra temprana edad en el aspecto de la vida profesional. ¿Cómo cree que los estudiantes universitarios pueden contribuir a la libertad de los medios? Desde nuestra posición, ¿no? Tal vez aprovechando el tema de la digitalización, que es lo que de alguna forma u otra más dominamos. Bueno, estamos viviendo una revolución, ¿no? Una revolución de las que ustedes son los protagonistas. Y ahí hay un relevo generacional. La cuestión es cómo se hace este relevo manteniendo principios básicos. Cuando hablamos de libertad de expresión, de libertad de prensa, estamos hablando de un artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿verdad? El artículo 19, que es fundamental. Cómo los principios de este artículo 19 se mantienen en el espacio digital. Se cambian los medios, pero es que se cambian los contenidos o se cambian los principios que digamos, se defienden.
¿Qué decir? Que tienen una responsabilidad grande, que se está tomando. Una de las características que se produce con este relevo generacional es que cada vez son más jóvenes en ser comunicadores, periodistas, y la responsabilidad en ese sentido es importante, ¿no? Es importante, y lo comentaba antes, es uno de los objetivos del día 3 de mayo, es cómo se equilibra el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa con la ética profesional. Y eso está en el corazón de los equilibrios que se tienen que dar también en el mundo digital. La proliferación, la transición tecnológica está teniendo muchas consecuencias. Una de ellas es que el modelo de negocio y la cadena de valor de los sistemas de información se están modificando y empieza a desaparecer el periodismo independiente, las condiciones de trabajo tradicionales, digamos, de muchos de los periodistas, y por tanto, digamos, el ecosistema económico se modifica, y eso de alguna manera sí que pone o representa desafíos, ¿verdad?, para un periodismo plural, independiente y diverso. Por un lado, y por otro lado representa desafíos en todo lo que representa los discursos de odio, las falsas noticias, etcétera, etcétera. Hay los niveles y la variedad de información disponible es muy grande. La cuestión es ¿y cuál es la responsabilidad de los comunicadores y los periodistas a la hora de curar esa información, ¿no?, y de verificarla? Las responsabilidades son muchas, también hay muchas oportunidades y, digamos, sí vivimos en el cambio y hay que adaptarse al cambio, ¿no? Así es. De hecho, hay un fenómeno viral y el tema de la desinformación que está tan presente hoy en día. Sí, es cierto, falta tal vez a veces una cierta regularidad en el tema del uso de las redes sociales y cómo se maneja el contenido. Ya es un tema muy aparte, pero de alguna forma u otra influye en el tema de la libertad de expresión porque termina relacionándose. Ahora, en ese sentido, ¿considera que el periodismo juvenil puede cambiar la sociedad? Pues claro que sí. Y ahí sí que les pongo el peso a ustedes, a los jóvenes periodistas. Claro que sí, claro que lo puede cambiar, y siempre tenemos este sueño, ¿verdad?, de hacer sociedades más justas, más equilibradas, más iguales y más equilibradas en esto, en el uso de la información y en la validez de la información que se da. En definitiva, si resumo, yo creo que el gran desafío que tienen las nuevas generaciones de periodistas es cómo se le hace al algoritmo, ¿no? Y ahí es donde el criterio de los seres humanos, el conocimiento, se tiene que poder balancear con el algoritmo. Y ese es todo el desafío de la inteligencia artificial, de esta transición digital. ¿Y dónde quedan estos principios? ¿Dónde queda el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en un contexto muy diferente, ¿no? Sí, y bueno, hoy en día creo yo que tienes la posibilidad de tener una red social como el tema de TikTok, por ejemplo, que el tema de los videos son sumamente rápidos. Contamos con Instagram, dos redes sociales que están muy presentes hoy en día en los jóvenes. Creo que son unos medios que van a poder permitir que no necesariamente un estudiante de comunicación tenga que llegar tal vez a un medio televisivo con señal abierta para poder emitir algún tipo de noticia con el objetivo de poder, digamos, al fin y al cabo informar a la sociedad, ¿no? Hoy en día creo que yo personalmente aquí, desde mi punto de vista, pienso que si es que uno tiene la iniciativa de poder generar y de querer informar, lo puedes hacer tomando un celular y, claro, verificando la información para poder también tener una argumentación. Estoy informando, pero de manera verídica, ¿no? Y creo yo que es sumamente importante de que hoy en día la UNESCO también tenga esa opción a mirarnos a nosotros, que somos los jóvenes universitarios, somos el futuro en este caso, el periodismo, para los que estudiamos comunicaciones, y qué importante que una organización internacional nos considere como prioritarios. Un último comentario final que nos quiera realizar. Una vez más sobre esta transición, ¿no? Se están produciendo muchos cambios. El desafío es cómo se mantienen esos principios, cómo se mantiene
Es decir, el modo de producción y de consumo de información también ha cambiado. Un vídeo de TikTok no pasa, en 30 segundos pasa una gran cantidad de mensajes. Cómo se hacen y se investiga, cómo se verifican las fuentes, no lo hemos hablado, pero una de las claves de la libertad de expresión y de la libertad de prensa justamente tiene que ver con el periodismo de investigación, tiene que ver con cómo se genera conocimiento y cómo se protegen a las fuentes, ¿verdad?, cuando uno recupera información, y cómo se cura, cómo se procesa, cómo se presenta, cómo se analiza. Entonces la cuestión es, bueno, si todo cambia, ¿qué principios se quieren mantener y qué proyecto de sociedad quieren construir o contribuir a construir? Porque una de las cosas del algoritmo, de los algoritmos justamente, es que genera sociedades paralelas, que genera tubos de información que no se conectan. Entonces, ahí sí que hay un gran desafío y es cómo se ponen en común y cómo se crean, digamos, espacios de verdad compartidos, ¿no?, y de realidad compartida. Listo, muchísimas gracias. Unos desafíos a considerar entonces en adelante. Bueno, esta fue la entrevista realizada por parte de la doctora Gilmar Alonso Cano. Un gusto poder saludarla y bueno, ahora sí pasamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más información.